Oremos para recibir el mensaje. Padre, te damos gracias en este tiempo por tu palabra, bendito Rey, porque por medio de ella hoy nos vas a suplir esa necesidad espiritual que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, Señor. De tal manera, Señor, hoy la recibimos en nuestro corazón con sencillez, con humildad, Señor, dándote gracias porque por medio de ella podemos, Señor, alcanzar tu propósito y todo el plan que tú has diseñado para nosotros. Recibimos esta palabra en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén y amén. Este es un mensaje para los que en la vida tal vez hayan probado cambios, hayan probado nuevas fórmulas, nuevas maneras de que su vida tenga una transformación, de que realmente tenga un giro, como lo decimos, de 180 grados, que sea notable, que sea loable, que se pueda cuantificar, que se pueda ver tangiblemente, y que han hecho ya de todo, que ya han estudiado carreras, han ido donde psicólogos, han hecho un montón de cosas, pero ninguna les ha dado un resultado efectivo. Quiero decirle que a nosotros como cristianos, la palabra de Dios nos dice que cuando estamos en la senda de la justicia, nuestra luz es de creciente en creciente, nuestro día es de creciente en creciente, nuestro rostro se va transformando en la misma imagen del rostro de Jesús cada día hasta que somos perfectos como Él. Por esa razón es una obligación para el creyente moverse, los cambios, crecer. De pronto le han dicho alguna vez que no, que el creyente no tiene ninguna obligación de multiplicarse, de superarse, de crecer, con que conozca el evangelio y sea humilde y sencillo y haga las cosas medianamente bien, eso está bien. No, la Biblia dice que al que más se le ama, más se le demanda, más se le perdona, al que más se le demanda, al que más se le ha dado. Es decir, que nosotros entre más crecemos, más demanda de parte de Dios tenemos. Más Él está poniendo sus ojos sobre nosotros, y por eso es que muchas veces intentamos un montón de cosas en nuestra fuerza, bajo nuestra imaginación, con nuestro criterio, y no funcionan. Miren, yo también he intentado toda la vida un montón de cosas para encontrar o desarrollarme plenamente en ese propósito de Dios, en esa plenitud que lo mantiene a uno firme, estable, feliz. No hay nada más maravilloso en el mundo que decir: estoy en el lugar correcto haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Eso es maravilloso, pero eso toma tiempo y equivocaciones. Y durante muchos años yo me equivoqué buscando un lugar que no estaba tan lejos, solamente que tenía que aprender a verlo desde la perspectiva correcta. Hasta que empecé a usar una estrategia, amados, para alcanzar todas las cosas que he querido en mi vida, y todas a través de esta estrategia las he alcanzado, quiero decirte. Y creo que es una de las que nosotros tenemos en último lugar en nuestra lista de estrategias de crecimiento, de progresar, de encontrar el ministerio, incluso en nuestra estrategia de conquista, de encontrar el idóneo, la idónea, en nuestra estrategia de crecimiento económico. Creo que esta a pocos se les pasa por la cabeza, pero después de cometer tantos errores en mi vida dije: ¿y qué tal si hago esto? ¿Quieren saber qué es? ¿No? ¿Y qué tal si hacemos eso que casi nadie hace? ¿Qué tal si hacemos eso que no es tan famoso? ¿Qué tal que hacemos eso que está por allá escondido en los anales de la Biblia, de las cartas del apóstol Pablo? ¿Qué tal si practicamos la santidad? Y empecé a darme cuenta de algo maravilloso, amados, que entre más practico la santidad, que es una práctica definitivamente, es un ejercicio, es la vida del creyente, es una oposición a los modelos del mundo, a nuestra naturaleza caída, a los deseos de nuestra carne, que aunque aparentemente sean buenos, no nos llevan a la santidad. Cuando empiezo a practicar yo la santidad, aquellas cosas que yo tengo enfrente como propósitos, o llámense proyectos, etcétera, se empiezan a cumplir.
se empiezan a cumplir casi que podría decírselo mágicamente. Y es que a veces nosotros tenemos que apartarnos del mundo para podernos apartar para Dios y allí entender que todo eso que nosotros tenemos en la mesa es para Él y es por Él. Y eso solamente lo entendemos por medio de la separación del mundo, de la separación de nuestra naturaleza, de la separación de nosotros mismos, acercándonos a Él. Miren, el mandamiento más grande del pueblo judío se llama el Shema. Está ahí en Marcos 12, 29 al 30, dice: Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Para los israelitas, el Señor era uno solo, y a ese uno solo había que entregarle todo: nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas. Eso se refiere absolutamente. Pero para que eso se cumpliera teníamos que no solamente desearlo, no solamente orarlo, sino combatir el principal enemigo del Shema, que es el pecado. Ustedes saben que la paga del pecado es muerte, ¿no? Romanos 6:23. Entonces, al querer nosotros movernos en una línea providencial en la que Dios quiere movernos, los rudimentos del pecado, pues no vamos a poder avanzar, porque estamos caminando hacia Dios en contra de Dios prácticamente. Estamos, como dice la palabra de Dios, llevando ese peso de pecado que nos impide correr, ¿no? Pablo lo ve como si tuviéramos una maleta supremamente pesada en nuestra espalda que nos impidiera correr bien. Eso es el pecado. El pecado para el creyente es muy diferente que el pecado para el no creyente. El pecado para los que hemos nacido de nuevo tiene una perspectiva muy diferente que para el que está en el mundo. El pecado para el que está en el mundo no lo condena, no es malo, no le trae consecuencias negativas incluso, porque usted ve incluso personas que hacen el mal y les va muy bien. ¿Sí se ha dado cuenta de esas personas? Que se portan terriblemente mal, son mentirosos, ladrones, impostores, y les va increíblemente bien, entre comillas. Pero el pecado para los hijos de Dios, aunque Jesús ya lo llevó en la cruz del Calvario, escúcheme bien, los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros, ¿ok? El pecado para el creyente es una carga, ¿ok? Es diferente. Es decir, si tú aceptaste al Señor Jesús en tu corazón y de verdad te has convertido, de verdad estás en el proceso de la justificación, el pecado para ti no será muerte. El pecado para ti será carga, peso, dificultad, oposición, puertas cerradas, disciplinas, consecuencias, pero tú te vas a ir al cielo. Entonces dice por ahí el libro de Corintios que muchos, sus obras van a ser reveladas por el fuego. Y aunque ellos mismos no se pierdan, dice que esos mismos serán salvos, llegarán al cielo como por el fuego. Es decir, que muchos por el peso del pecado no podemos disfrutar una vida en plenitud. Y era lo que a mí me pasaba. Cuando yo empecé con el Señor, e incluso teniendo años con el Señor, sigue siendo la misma ecuación. Mi enemigo no es el diablo, mi enemigo no es encontrar o no la voluntad de Dios, mi enemigo es el fastidioso pecado que mora en mí. El pecado que me seduce y no me doy cuenta, y cuando menos pienso estoy cometiéndolo.
Y cuando lo cometo, no pierdo mi salvación, ¿sabían eso? No la pierdo, porque si no la obra de la cruz sería insuficiente. Y por nada murió entonces Jesús en la cruz del Calvario. Si dije una mentira y me fui al infierno, pues entonces ¿para qué se sacrificó de esa manera? No, así no funciona la salvación. La salvación funciona bajo una promesa que dice que pase lo que pase, en el Señor Jesucristo, por fe somos salvos. Por fe. ¿Escuchó en algún momento por lo que hagas? ¿Escuchó en algún momento porque no peques? No, amados, no. Por eso te explico, el pecado para el que está en el mundo no representa nada, porque ya está muerto. ¿Ok? Ya está muerto, ya está condenado. Para alguien que tiene cadena perpetua, ¿qué le afecta unos 5 años más? Si ya está condenado hasta la muerte. Después de muerto tiene una condena de 20 años más. ¿Sí ha escuchado esas condenas en Estados Unidos todas particulares? Tiene 170 años de prisión. O sea, el ataúd lo meten en una prisión y lo dejan ahí. ¿Cómo es? Yo siempre me pregunté eso. Cadena perpetua más 70 años de cárcel. Interesantes sus juicios, pero así son. Algunos lo hacen, yo sé que lo hacen representativamente por apelar a deshonrar totalmente a la persona, o más bien por calificarla bajo la condena que se merecería, pero ni aún con su vida la puede cumplir. ¿Qué le va a importar 20, 30 años? Póngame 100 más si quieren, ya igual estoy cadena perpetua. Eso es el pecado para el que está en el mundo. Está condenado, está muerto, a él no le importa un poco más, a él no le importa un poco menos, no le afecta un poco más, no le afecta un poco menos, ¿ok? ¿Por qué? Porque está muerto, 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 y va derechito al infierno. Entonces así le vaya muy bien, ¿sí? Así sea muy próspero, así gane muchos premios, ¿ok? Está muerto y se va a ir eternamente al infierno. Por tanto, su aparente prosperidad, vida, etcétera, en realidad es un completo preludio, un epitafio para una muerte eterna. Sin embargo, a nosotros, los que ya estamos en Cristo, que ya estamos vivos, despiertos, y el pecado no nos va a llevar al infierno. ¿Amén? ¿Cuántos el pecado se los va a llevar al infierno? Más de uno quise decir amén. A nosotros el pecado no nos va a llevar al infierno. Míralo de la siguiente manera: pecar y dejar de pecar, o más bien, miremoslo desde este enfoque, santificarme es un negocio para el creyente. ¿Por qué? Porque ya está pago el fee, es decir, me voy al cielo. Yo no tengo nada que ganar, pastor, entonces si ya igual me voy al cielo. Espérate, es un negocio. ¿Por qué? Y Jesús también lo mencionó, incluso desde que tenía 12 años. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Es un buen negocio. ¿Por qué? Porque trae buenos resultados. Y allí la santificación empieza a tener otro sentido, otro horizonte, otro norte maravilloso, que no es simplemente yo me santifico para no irme al infierno. No, no te vas a ir al infierno, pero tal vez si no te santifiques, tu vida va a ser un completo infierno. Va a ser bien miserable. Y yo no creo que Dios haya preparado una promesa de nosotros, para nosotros, que dice que tendrás vida y vida en abundancia, para que vivamos en la tierra miserablemente. Amén. Yo creo que nosotros tenemos que vivir prósperos, saludables, con propósito, felices, plenos, llenos, gozosos. Amén. Esa es la vida del cristiano. Más que vencedores, aún en las tribulaciones, aún en las guerras, aún en los problemas, aún en la enfermedad, siempre sacándole una victoria a todo, sacándole una victoria a la vida, a cada circunstancia. Pero para que eso ocurra, recuerde que yo había probado de todo. Madrugar,
Las 30 leyes del emprendedor, las 5 reglas, ¿cómo se llama? Se me fue. Hábitos atómicos y todas esas pendejadas. Madrugar no sirve para nada si al mediodía vas a mentir. Para nada sirve. Mejor duerme hasta tarde y no mentiste. Eso está buenísimo. Genial, es que el Señor es muy sabio. Pero es verdad, Jesús lo dijo, ¿de qué te sirve levantarte más temprano si no amanecer más temprano? ¿De qué sirve añadir a tu estatura un codo si no vas a ser más alto? Por más que te afanes, por más que corras, por más que avances, si no haces las cosas dentro de los parámetros de Dios, son inútiles todas, inútiles. Y yo he visto muchas personas haciendo proyectos, incluso haciendo ministerios, sin corregir esos pequeños detalles que hacen que su camino sea pesado, sin quitarse esas cargas, sin quitarse esas cadenas, y los he visto caer uno y otro año en lo mismo, y no avanzan. Mira, y te lo voy a resumir así de fácil, y puedes juzgarme mis 15 años de ministerio si quieres, te doy permiso. La razón por la cual una vida no avanza solo es una, es porque no hay santificación. Punto. Si usted ve al hermano Pepito o al pastor Funganito, está bueno ese nombre, Funganito, ¿sí? Y usted lo ve toda su vida en la misma miseria, con los mismos zapatos rotos, y de verdad que esto tiene que ver. Que usted dirá, no, pero es que él es humilde, él es pobre, él está en un pueblo. Mentira, mentira. Con la misma miseria rodeándolo. Hay pecado en ese hombre que no ha querido resolver, y es evidente. Pero si usted ve un hombre de Dios que a pesar de que su vida ha sido probada, que a pesar de que se tome un tiempo, tal vez 15 años, pero usted ve que en el propósito de Dios cada vez está más cerca de la promesa, en él que hay santificación. Él es un buen negociante, amén. Dígale a la persona que tiene al lado, tú eres un buen negociante. Tú eres un excelente negociante. Tú eres un excelente negociante. ¿Por qué, amados? Porque la palabra de Dios dice que Pablo puso el fundamento y que sobre ese fundamento cada uno de nosotros mire cómo sobreedifica. Es decir, que el fundamento solo te lleva al cielo. El fundamento solo te lleva al cielo. Pero lo que hay sobre el fundamento es lo que tú añades estos 50, 60, 70 años de vida, si es que sigues en pecado y antes no eres cortado del mundo. Muchos hombres de Dios fueron cortados antes de tiempo por no querer hacer el negocio con Dios de la santificación, por tener en poco la santificación. Y no es que se hayan ido al infierno, no se fueron al infierno, no terminaron su propósito aquí en la tierra, fueron cortados antes de tiempo. Es aquel pecado en la Biblia, y de una vez le resuelvo una duda gigante que dice Pablo, que por ese pecado no oren, que es el pecado de muerte. Es un pecado que ya Dios los va a cortar. Yo he escuchado testimonios de estos. Obviamente no es tan habitual, pero yo he escuchado testimonios de hijos que me contaron que Dios le había dicho a su padre pastor que si no se arrepentía en 3 meses lo iba a cortar. Y en 3 meses lo cortó. ¿Para dónde se fue? ¿Para el cielo o para el infierno? ¿Por qué si lo cortó? ¿Por qué se fue al cielo si el Señor lo cortó? ¿Ah? Se fue al cielo porque el Señor lo cortó. ¿Ok? Por eso se fue al cielo. Por eso, exactamente, antes de que se saliera de control, antes de que el diablo hiciera de la suya, antes de que el Señor perdiera la soberanía sobre él, lo cortó y lo hizo salvo. Pero todo lo que queda aquí es vergüenza. Corintios lo dice, su obra será pasada por el fuego. Son ministerios
que se extinguen, ministerios que se apagan, obras que se apagan, hijos que se pierden, iglesias que se dividen, se vuelven un desastre. Y yo no creo que ninguno de nosotros quiera dejar ese legado en su tumba de aquí yace el pastor que fundó muchas iglesias, pero en sus últimos años adulteró y murió. ¿Cierto que no? Entonces, ¿cuál es el fruto de la santificación? Antes de hablarte del fruto de la santificación, quiero hablarte de cómo nos santificamos. Porque el problema de muchos creyentes es que creen que santificarse en sí mismo es no pecar, pero no es solamente no pecar. ¿Por qué? Porque el primer paso de la santidad de Dios se llama justificación. ¿Ok? La palabra de Dios dice en el libro de Romanos, obviamente 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo hizo Dios. Lo primero que había en tu vida de resolver era el cambio de posición. ¿Recuerdas que yo te dije que los que están en el mundo están muertos? Están ya condenados, es decir, pase lo que pase, se van a ir al infierno, a menos de que acepten a Jesucristo, se les sea revelada su predestinación y tengan el cielo como ganancia. Están condenados. Por eso Jesús dijo: el que me aceptó ya ha sido salvo, pero el que me rechazó ya fue condenado. Es decir, que el evangelio no es solamente una predicación para salvar almas para Cristo. El evangelio también es para mostrar quién está condenado. ¡Oh, pastor, ¿cómo así? Sí, claro, Jesús lo mostró. Jesús fue a predicarle a los fariseos y ¿qué les dijo? Están condenados, sepulcros blanqueados. Mejor dicho, les dijo: se van a ir al infierno en todos los idiomas, en arameo, griego, hebreo. Demonios, les dijo. Porque el evangelio tiene esas dos caras de la moneda. La buena noticia por la cual yo soy testigo delante de Dios que tú eres salvo. La segunda, si tú me rechazas, yo soy testigo delante de Dios que tú ya eres un condenado. Amén. Por eso usted predique. Usted predíquele a todo el mundo, compártale a todo el mundo de Cristo, porque ese es nuestro trabajo. No es salvar, es testificar para que ellos descubran si son salvos, o para que tú seas testigo en el gran juicio final de por qué fueron condenados. Y por eso la justificación es algo que solo hace el Señor en la cruz del Calvario. Ya lo hizo. Es algo eterno que está en la cruz del Calvario, que cuando viene a nosotros por medio de la fe nos cambia de posición inmediatamente. Y ya pasamos de la condenación a la justificación, pasamos del reino de tinieblas al reino de los cielos, pasamos del reino del pecado al reino de la santificación, cambiamos de posición. Es decir, en ese mismo instante somos llamados santos. Y usted ve que el apóstol Pablo llama a un montón de iglesias sinvergüenzas en la Biblia a los santos de la Odisea. Y dice: pero si son diablos los de esa iglesia, ¿cómo que a los santos de allá le escribe? Porque Pablo está apelando a la obra de Jesucristo, no a los hechos de ellos. Está apelando a que realmente por la sola justificación nosotros ya somos santos. Ahora, eso no quiere decir que usted se apoye en la justificación, porque la justificación, cuando es real, hay justificación real y justificación imaginaria, ¿no? Muchos creen que están siendo justificados o que son justificados por Cristo y siguen tomando, fumando, bebiendo, mintiendo, fornicando, adulterando, robando, energías, orgías, mentiras. Dije todo Gálatas. Hechicerías me faltó. Y creen que eso significa justificación. No, la justificación produce un impacto tan profundo en tu vida que empieza a dar unos resultados visibles. Amén. Empieza a mostrarte realmente que lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario tiene efectos sobre tu vida tan profundos que empiezan a afectarte. Charles Spurgeon Juan Calvino lo llamaba la gracia irresistible de Dios.
Es decir, que cuando la justificación pega a tu vida es un golpe tan certero, tan irresistible, tan profundo que empieza a cambiarte. Ese solo hecho empieza a transformarte. Y empieza a venir la segunda parte de lo que es una santificación, una vida en santificación, que es la práctica de la santidad o la santidad práctica, llámelo como quiera. La justificación es lo que pasa a todos nosotros cuando aceptamos a Cristo. Pero ojo, entre la justificación y la santidad práctica puede haber un camino bien largo. Tú decides. Porque ya para la santidad práctica, la sola palabra en sí misma me da una acción. ¿Cuál es? Practicarla. Practicar algo. Miren lo que dice Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. Es decir, que cuando somos justificados, el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida y se convierte en la ley. Se convierte en nuestro ayo, en nuestra niñera, en nuestra guía, en nuestro juez. Él es digno de ser juez. Y empieza a darnos una conciencia clara. De tal manera que si usted no ha sido justificado, o si la obra de la justificación en su vida realmente no se ha dado, usted jamás podrá santificarse. Y entre estas dos hay un relato maravilloso en la Biblia, que es Jesús explicándoselo un poco más sencillo a Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es necesario que nazcas de nuevo. El nuevo nacimiento es el hecho que hay entre la justificación y la santidad práctica. Es decir, que yo para poder practicar la santidad tengo que haber nacido de nuevo. De tal manera que si tú estás practicando el pecado más que la santidad, tú no has nacido de nuevo y estás condenado, estás muerto. Pilas a ver. Porque no hay nada más terrible, amados. Y la mentira más grande de Satanás de esta época va a ser llevarse un montón de gente al infierno sentada en la silla de una iglesia. Sentados en las sillas de las congregaciones, todos al infierno. ¿Por qué? Porque nunca nacieron de nuevo. Nunca nacieron de nuevo. Porque aquel que acepta a Jesucristo no lo acepta porque él desee, porque es que él ame a Dios. ¿Ves? El Señor lo dijo de la siguiente forma: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Entonces el que acepta a Jesús es porque no puede resistir. ¿Ok? No puede resistirse a aceptarlo. No puede soportar la presencia de Dios, no puede soportar su gracia. El amor de Dios pesa más que todas sus convicciones, que sus deseos. Y por eso hay gente a la que ya tú no le deberías predicar. ¿Por qué? Porque sabrá Dios cuál es el destino de ellos. El Señor lo resumió así: sacude los pies del polvo de esa casa y sigue adelante. Mucha gente dice: prediquémosle a los homosexuales. Ok, prediquémosle a los homosexuales. Pero ¿y si no nos escuchan? ¿Y si la gracia irresistible de Dios no hace que se rindan? ¿Qué hacemos? Hay 50,000 millones de personas en el mundo. ¿Por qué solo a ellos? ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Prediquémosle a los habitantes de calle. Ok, prediquémosle a los habitantes de calle. Pero ¿y si nos dicen que no? ¿Y si no aceptan? ¿Y si nos engañan y nos dicen: yo ya conozco, yo soy salvo, qué hago? ¿Acaso no hay millones de personas en el mundo más para predicarle el evangelio? Predícale a otro. No pierdas tu tiempo. Amén. Predícale a otro que la gracia irresistible de Dios, el que no puede aguantarla, ya lo hizo salvo. Tú eres un testigo de lo que Dios ya hizo desde la fundación del mundo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Eres un testigo nada más.
Y claro, muchos dirán en su naturaleza: ay, pero eso es injusto, pastor, ¿cómo así? Tranquilos, en el juicio final Dios les explica. Cuando estén allá en el juicio final y vean todas las oportunidades y toda la gracia que esos hombres rechazaron, van a entender por qué no eran salvos. La palabra de Dios dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. El Señor sí sabía quién era Esaú. Tendré misericordia del que tenga misericordia. ¿Sabes cuál es tu problema? Por eso te dije: olvídate de los que están allá, porque una vez tú eres salvo, tienes que predicar sin importar el resultado y estar preocupado por tu santificación. Ese es un verdadero problema. Ese es tu verdadero enfoque, por practicar la santidad, porque ahí ya empiezas a ver resultados. Ahí ya empiezas a darte cuenta que entre más tú practicas la santidad, entre más tú te ejercitas en ella, más cerca cada día estás del destino que Dios preparó para ti. Porque sin santidad nadie podrá ver ni la mano de Dios ni el propósito de Dios. Así que con el pecado lo único que estás haciendo tú es retrasando lo que ya Dios predestinó para tu vida. Amén. Pero ya está. Y yo empecé a entender: ese es el negocio. No voy a decir lo siguiente: ese es el negocio. Ahora entiendo que el Señor trata con nosotros como un padre con sus hijos. ¿Ok? ¿Tú quieres? ¿Qué me vas a dar a mí? ¿Quieres un carro? ¿Carro? Deja. ¿Quieres una casa? Deja de mentir. ¿Qué tal que te la dé? Y si no te la doy, dejaste de mentir. Desde cualquier perspectiva es ganancia, ¿cierto? ¿Sí o no que la santidad desde cualquier perspectiva es ganancia? ¿Quieres un ministerio grande? Deja de ser tacaño. Deja de mirar a las mujeres. Deja la ira, deja el orgullo. ¿Qué tal que te dé un ministerio grande? Ay, si no te da el ministerio grande, mira la maravillosa persona que te estás convirtiendo. Te estás convirtiendo en un ser. Por eso yo digo, la santificación, por donde tú lo veas, es el mejor negocio. Es el mejor negocio de todos. Mire, Efesios 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué hay que explicarle a ese verso? Nada. Lo único que hay que decir de ese verso es que Dios desde la fundación del mundo te creó para que fueses santo y caminaras en unas obras predestinadas por Él. Y que todo lo que se oponga a esa hechura de Dios, lo único que va a hacer es oposición, carga, peso, dolor, amargura, desánimo. Un cristiano desanimado, escúcheme bien, un cristiano en pecado. Diga gloria a Dios. Eso, más vale que se animen de ahora en adelante. Un cristiano desmotivado, desanimado, es un cristiano en pecado. Así que la obra de Dios, amados, la hechura suya se va a manifestar, y es una buena obra y está preparado desde antes, cuando empieces a santificarte. Miren, no les voy a decir más cosas personales, pero una vez yo hice un negocio con Dios y le dije: Señor, 40 días, voy a intentarlo hacer 40 días, ser santito. Mi vida cambió en 40 días, se lo puedo asegurar.
40 días que yo decidí a voluntad propia, obviamente en el Espíritu Santo, bajo la gracia de Dios, bajo la justificación, revestido del nuevo nacimiento de una nueva criatura. Le dije al Señor: Señor, voy a pedirte que me ayudes 40 días a dejar de hacer esto que antes hacía, a intentar hacer esto que antes no hacía, a cambiar estos hábitos, estos pecados que me impiden conectarme contigo. Y tú dame un propósito en la vida. Allí cambió mi vida. 40 días nada más que lo intenté y lo logré. Y miren, tantas cosas de la misma forma han cambiado en mi vida. Ese es el camino, esa es la senda antigua. Esa es la verdadera senda antigua. Tantas cosas han cambiado en mi vida cada vez que yo le entrego un área al Señor y le digo: Señor, mira, esta está pendiente, dame 20 días, déjame intentarlo. Y si caes, vuelves y lo intentas. ¿Ves? Y si caes otra vez, vuelves y lo intentas. El problema de la santidad práctica no es caer, porque la Biblia dice que va a pasar. De hecho, dice incluso que si pecamos, si caemos en el camino de la santidad práctica, tenemos a abogado a Jesucristo, el fiel abogado. El problema no es caer, el problema es no permanecer en la práctica de la santificación. Miren, les voy a dar una esperanza. Te lo prometo, que si tú sigues batallando contra esas áreas de tu vida que no le agradan a Dios y nunca desistes y vuelves y lo intentas, si siempre sobre ellas tienes una vida de arrepentimiento y no has decidido en ningún momento aceptar esa condición, te aseguro que Dios te va a dar la victoria. El hecho de que se esté prolongando, cuando Dios te dé la victoria vas a entender por qué. Tal vez necesitaba ser tratado no solamente en esa área, sino en tu orgullo también. Y por eso Dios permitió que un pecado te asediara y te persiguiera durante años. Claro. Tal vez necesitabas aprender a hacer misericordia con otros que pecan, y por eso Dios te permitió sufrir el aguijón y el flagelo de un pecado durante años, para que cuando a ti llegaran los mismos, tú pudieras tener esa misma misericordia que Dios tuvo contigo. Maravilloso cómo Dios no pierde nada. Dios no pierde absolutamente nada. En su bolsa el Señor no desparrama absolutamente una gota de sangre, porque toda fue para limpiarnos y libertarnos. Entonces, ¿quieres andar en la obra de Dios? Deja de golpear puertas, deja de mirar otros países, deja de estar criticando al uno, criticando al otro, copiando del uno y copiando del otro. Deja de pecar. Listo. Dios se encargará del resto, te lo prometo. Quítate el peso de la desobediencia. Mira, el Shema significa 2 palabras. El Shema, el mandamiento más grande, significa escuchar y obedecer. La palabra Shema significa escuchar y obedecer. ¿Qué tienes que hacer tú ahora en adelante? Escuchar y obedecer. Sé que hasta el momento el Señor les ha revelado una cantidad de cosas que tienen que poner en orden. Amén. O si no, he perdido mi tiempo, porque la idea de esto es que podamos poner esa vida en orden. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de nuestra maldad. Primera de Juan 1:9. Tranquilo, síguelo intentando, sigue invirtiendo en el mejor negocio del reino, que es la santificación. Te hago una pregunta: ¿antes lo habías probado? No me respondas, tranquilo. ¿Antes habías pensado en esto? ¿Antes alguien te había propuesto, sabes una cosa, quieres ser próspero? Ve y deja de pecar. Vete
y no peques más. ¿Alguien te lo había dicho alguna vez? No, seguramente te habían dicho siembra, ofrenda, estudia mayordomía, maneja bien tu economía, bendice a los demás. No, pero la verdad es que si tú bendices, diezmas, ofrendas, pero eres un adúltero, no vas a ser prosperado igual. ¿Ok? ¿Están conmigo? Así de sencillo. Entonces, amados, hay algo maravilloso para terminar con esto. Es que en ese proceso de santificación, en ese proceso maravilloso en el que espero que cada uno de nosotros estemos, dice la palabra 1 Corintios 6:11: fuiste justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, que en ese proceso de santificación tenemos un ayudador, no estamos solos. Es decir, que ser santos bajo nuestra propia fuerza es imposible, pero sí tenemos que tener la voluntad de serlo. Amén. Tenemos que tener la voluntad de serlo. Y si tú no tienes la voluntad de serlo, tal vez ni siquiera seas salvo. Pero yo sé que cada uno de los que estamos acá nos duele pecar. Amén. ¿Cierto que nos duele fallarle al Señor o no? ¿Cierto que cuando la embarramos decimos: ¿por qué lo volví a hacer? ¿Por qué soy tan bruto? Incluso mientras lo estamos haciendo dice: yo soy un bruto, lo voy a volver a hacer. Se lo digo porque lo he vivido. Muchos, incluso sabiendo que estamos haciendo lo malo, incluso corremos detrás de ello. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué me voy a ver con la rosatulia? Corre detrás de la rosatulia. Pero mira, mientras tengas ese arrepentimiento en tu vida, todavía tienes esperanza. Tranquilo, tranquilo. Vas a seguir convicto de pecado, vas a seguir sintiéndote mal mientras seas salvo. Y en algún momento Dios te va a dar la victoria. Con esto no te estoy animando a que sigas extendiendo ese proceso, no, porque eso es muy tonto. O sea, el que peca después de tener este entendimiento, de verdad que es tonto, es necio. ¿Conocen la paga del pecado, el resultado, no? ¿Sí conocen el resultado del pecado? Al principio es como dulce como la miel, dice, y su final amargo como el ajenjo. ¿A quién le ha ido bien pecando? Así que ha dicho: no, pastor, usted no sabe, es que yo soy un duro. A ninguno nos ha ido bien pecando, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué pecan? Tontos. Hoy no solamente vine a decirles no pequen, hoy vine a darles incluso una motivación para ser santos. No solo no pecar, santificarnos con compromiso, con voluntad, con pasión, con disciplina, con interés, con emoción. Es un excelente negocio, amados. Ustedes van a ver cómo Dios abre literalmente su mano para bendecirlos. Esa palabra de que sin santidad nadie verá a Dios significa que realmente la santidad es el camino para ver el favor, la gracia, la prosperidad, la provisión de Dios en nuestra vida. Así que la invitación hoy es, amados, para santificarnos. Empieza con algo. Empieza con algo. Empieza con algo. Y te aseguro que Dios te va a dar respuesta. Te aseguro que Dios te va a mostrar cómo ese cambio empieza a traer resultados a tu vida maravillosos. Te aseguro que Dios te va a mostrar que con ese cambio vas a empezarte a acercar casi que automáticamente más a esas maravillosas promesas que Dios tiene para ti. ¿Quieres ser próspero? Practica la santidad en todas las áreas. ¿Quieres dejar la soltería? Digan amén, chicas. La mentira es pecado. Miren, ya dejen de mentir. Digan amén como lo necesitan decir así desesperadas. Amén.
practiquen la santidad. Practiquen la santidad. ¿Quieren avanzar en el propósito de Dios? Practiquen la santidad. ¿Quieren que Dios sea su proveedor? Practiquen la obediencia. Shema, escucha y obedece, oh Israel. Pongámonos de pie, vamos a orar y a darle gracias al Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que este mensaje lo podamos poner por práctica, Dios, por obra. Te pedimos que santifiques tu casa, Señor, no solamente por una actitud religiosa y tradicional, sino porque entendimos hoy que es el mejor negocio, Dios, que es el intercambio que pusiste de nuestra vida por tu vida en la mesa de la salvación. Ayúdanos a dejar estos hábitos, Señor. Ayúdanos a dejar estas palabras, Señor. Ayúdanos a dejar conductas, Dios. Personas, Señor. Hábitos, Dios, que no podemos hacerlo sin ti, Señor. Pero hoy venimos arrepentidos, Señor, genuinamente, entendiendo algo que tal vez antes no habíamos entendido, Dios. Y es que tú te agradas de que practiquemos la santidad, Señor, y demuestras tu agrado para con nosotros, dándonos tu favor, tu provisión, tu cuidado, tu poder, tus milagros, Señor. Ayúdanos, Señor, a no cometer mañana los mismos pecados que cometimos hoy, Señor. A que los de hoy mueran hoy, Padre Santo, en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a escuchar cada día más tu voz, más el Espíritu Santo, Señor, y apartarnos cada día más de esos pecados de los cuales hoy nos avergonzamos, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a hacer esas obras, bendito Rey, que tienes preparadas para nuestras vidas, Señor. Hoy te pedimos que esas buenas obras, Señor, que tú preparaste para nosotros, no se retrasen más por nuestra culpa. Dile, Señor, yo no quiero ser el culpable del retraso de tu propósito en mi vida, en mis hijos, en mi familia, en mi hogar, aún en la iglesia, Señor. Yo no quiero ser el responsable de que ese propósito se retrase, Señor, sino que yo quiero ser santo como tú eres santo, Señor. Y sé que es posible, Padre, porque es una promesa que tú nos diste en tu palabra, Señor. Y al final, Padre, aunque yo haya intentado muchas cosas, la obra la vas a terminar tú, Señor. Pero yo quiero llegar a ese punto, a ese día de la glorificación, consciente de que intenté todo lo que estuvo a mi alcance para practicar la santidad, Señor. Que yo sea consciente ese día de que intenté todos los días decir la verdad, de que intenté todos los días, Señor, manejarme humildemente, Señor, de que intenté todos los días, Señor, santificar mis ojos. Que yo sea consciente, Señor, de que me esforcé todos los días, Señor, por cumplir tu llamamiento, por enfocarme en ello. Que yo pueda llegar a ese día, Señor, de la glorificación, no como aquellos hombres de Corintios que sus obras fueron pasadas por fuego, Señor, sino que yo pueda llegar a ese día de la glorificación y pueda ver mi recompensa contigo, Señor. Que podamos ver esas coronas, Señor,
ahí en el cielo. Que podamos ver, Señor, esas recompensas eternas que tienes para nosotros, Dios. Ayúdanos a ser santos, Señor. Espíritu Santo, hoy ayúdanos, Dios, a tener un compromiso. Yo no sé si tú tengas allí un compromiso que hacer esta noche con Dios, pero yo te desafío ahí donde estás a que le digas al Señor: Dios, quiero cambiar esta área de mi vida. Ayúdame a hacerlo 20 días, Señor. Algo tiene que pasar en esos 20 días. Ayúdame a hacerlo una semana al menos. Hazlo una semana al menos. Algo va a hacer Dios en esa semana. Algo poderoso va a hacer Dios, que vas a ver la diferencia. Vas a ver su gloria sobre tu vida. Alguien aquí tiene que ponerse ya hoy a cuentas con Dios y decirle: Señor, es verdad, ese mensaje que hoy se ha predicado es para mí, Señor. Ayúdame, Dios, a limpiar mi vida con tu sangre preciosa, pero a honrarla con la práctica, Dios, de apartarme de ello. Hoy te hablo de parte del Señor. Tengo planes maravillosos contigo, sueños hermosos que planeé desde el principio para tu vida, pero no puedo mezclarlos con tu pecado. Porque si así lo hiciera, jamás entenderías de qué se trata mi obra. Hoy te digo de parte del Señor: hay riquezas, tesoros, escúchame bien, escondidos, que van a ser revelados cuando tú te pongas a cuentas con Dios. Cuando puedas decir de tus labios: Señor, llevo meses sin cometer ese pecado del cual me avergonzaba, y sé que tú me darás años sin volverlo a hacer. Hoy te hablo de parte del Señor. El padre al hijo que ama disciplina. ¿Acaso no entiendes que estás viviendo la disciplina por amor? Tengo que disciplinarte para poder bendecirte y que no se pierda la bendición. Pero ¿cuántos años quieres vivir en disciplina? ¿Cuánto tiempo más quieres vivir bajo la vara de la disciplina? Dice el Señor. Tengo lista mi mano de favor abierta para ti. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? ¿Acaso no te has dado cuenta? Yo te amo, hijo, quiero lo mejor para ti, pero no puedo bendecirte a menos de que practiques lo que yo soy. Y voy a estar contigo, y voy a honrar tu voluntad, y voy a empoderar tu fe, y voy a llenarte de mi espíritu, y voy a llenarte de convicción, de fuerza, de pureza, para que lo hagas. Pero hazlo, dice el Señor. Hazlo. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Y nosotros respondemos: Señor, yo lo quiero hacer. Y no solo lo quiero hacer, lo voy a hacer desde hoy. Ahora mismo, Señor. Ahora mismo, Señor. Yo tomo esa área de mi vida
y la clavo allá en la cruz del Calvario y la llevo cautiva ahora a la cruz del Calvario, y nunca más volveré por ella, nunca más, sino que ahora, Señor, te pido que me guíes de tu mano hacia el camino contrario de esas obras. Guíame con tu Espíritu Santo para no volverlo a hacer, Señor. Gracias por ofrecerme hoy el mejor negocio, Señor, la santificación. Gracias porque hoy entendimos que vienen grandes y ricas recompensas por cada área de nuestra vida, Señor, que te entreguemos a ti en santidad. Gracias, Señor, porque aún vienen milagros para nuestras vidas por cada área que te entreguemos en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú hasta hoy nos has mostrado los resultados de la desobediencia, Señor, y nos ha dolido, Señor. Saca de nuestra mente toda terquedad, toda dureza de nuestro corazón, y que hoy podamos obedecerte completamente, Señor. Hay alguien esta noche que tiene que tomar decisiones radicales. Yo te digo de parte del Señor: lo que nace en la carne, de la carne recibirá corrupción. Nadie puede enderezar algo que ha nacido de la corrupción, del delito, de la mentira, de la vanagloria, del placer, del deseo, del error. Solamente se puede cortar el árbol de raíz y sembrar otro. La palabra dice: si el árbol no es cortado de raíz, sus hojas volverán a salir, sus ramas volverán a salir y volverá a dar fruto. Así que hay alguien que tiene que cortar hoy algo de raíz, desde su génesis, desde el comienzo. Y yo pido al Señor para que lo fortalezca, para que le dé el carácter, la fuerza, la visión de Dios para poderlo hacer. Y Padre, por todos los que estamos en esta línea de santificación, caminando, Dios, en este desafío de cada vez ser más parecidos a ti, Dios, no permitas nunca, Señor, que nos envanezcamos, sino que siempre caminemos en tu palabra que dice: el que esté firme, mire que no caiga, Señor. No nos quites el aguijón de la carne, Señor, que nos permite ver tu poder perfeccionarse en nosotros, Dios. Sino ayúdanos, Padre Santo, a caminar en la dirección de tu propósito en la práctica, Dios, del mismo, practicándolo todos los días, Señor. Queremos serte fieles, Señor. Queremos ser santos para ti. ¿Sabes por qué, Señor? Porque lo que hiciste por nosotros fue muy grande, Jesús. ¿Cómo no responderte a ese amor tan grande, Dios, con obediencia? ¿Cómo no responderte, Jesús, a esa obra tan maravillosa por mí, sino con obediencia, Señor? ¿Cómo no pagar la obediencia que tú tuviste con el Padre, sino con obediencia a ti, Jesús? Quita toda dureza de nuestro corazón, Señor, toda venda de nuestros ojos, Señor, toda mente cauterizada, Dios, por pecados recurrentes. Límpianos, Señor, y ayúdanos a serte fieles, Dios, porque sabemos y hoy nos has prometido, Dios, que hay una buena obra preparada para cada uno de nosotros. Y yo quiero esa buena obra. Dile: yo quiero esa buena obra, Señor. Yo quiero que tú hagas esa buena obra sobre mi vida, Señor. Yo quiero que tú cumplas esa buena obra pronto, Señor, sobre mi vida. Yo no quiero rechazar, yo no quiero retrasar más esa obra que tienes para mí, Señor. No quiero ser más el obstáculo, Señor.
Ayúdame, Dios, para tomarme esos días de aquí en adelante. Esto en serio, Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, porque tú eres fiel y justo en tu palabra, Señor. Y eres un abogado maravilloso que hoy nos limpió, Señor, nos perdonó, Señor, y nos está dando una nueva dirección. Así que te pedimos, Dios, que esa dirección sea la que alumbre nuestro camino todos los días de nuestra vida, al despertarnos y al acostarnos, Señor. Que no veamos otra cosa que el camino de la santificación, Padre. En Él queremos caminar, Señor, porque sabemos que es bueno, Padre Santo, porque queremos comprobar, Dios, qué tan bueno es obedecerte, Señor. Hoy nos entregamos a ti, nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias por estos buenos días que vendrán, Señor, de santificación, de santidad práctica, de pureza, Señor, porque vamos a ver tu unción, tu poder, tu gloria, tu dirección, tu provisión, Señor, en nuestras vidas como nunca antes. En el nombre de Jesús, así lo creemos, así lo declaramos, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. ¿Ven cómo si es un buen negocio? Hasta se siente bien orar así. Bueno, amados, vamos a orar por los diezmos, por las ofrendas de esta casa. Un área definitiva.